probablemente. Bueno, buenos días a todos. Hoy vamos a ya se van a ir sumando el resto de los alumnos. Normalmente el sábado se incorporan un poquito más tarde algunos. Hoy vamos a estar viendo la última parte de lo que es este curso de posgrado, viendo las distintas técnicas de ordenación. Ya habíamos comenzado la semana pasada viendo escalamiento multidimensional, que era la técnica genérica, general, donde directamente después se podía interpretar como que cada una de las tres técnicas que vamos a ver hoy son casos particulares en función de los datos con los que uno cuenta para hacer el análisis. ¿Sí? Entonces, en función del input de los datos, vamos a aplicar una u otras técnicas. ¿Tá? Sabemos que a la larga, ustedes imagínense que tenemos un conjunto de datos, donde ese conjunto de datos, para que ustedes en su cabeza lo puedan imaginar, va a tener igual cantidad de filas por cantidad de individuos o poblaciones, que pueden llegar a ser vendedores, empleados, productos, locales o competencia, el ejemplo que ustedes quieran aplicado a los negocios. Y van a tener distintas columnas por cantidad de variables que van a tener para esos individuos. Variables o caracterización. Eso va a ser una matriz. Entonces, en función de cómo está expresada esa matriz, vamos a aplicar las distintas técnicas. Ya habíamos visto que en escalamiento multidimensional teníamos matriz de distancia. El mejor caso, que no es el caso aplicado a los negocios, sino es el caso del mapa de Argentina, son las distancias en kilómetros que había entre distintas ciudades. Entonces, lo que se hacía con esa técnica se ordenaba en un mapa, o mejor dicho, en un plano bidimensional, se ordenaba a esos individuos, o en este caso ciudades, respetando esas distancias. ¿Sí? A la larga o a la corta, todos los métodos de ordenación van a permitir lo mismo. ¿Sí? El método más usado por excelencia y el que nos vamos a dedicar más de la mitad de la clase es el análisis de componentes principales, que se usa únicamente para variables cuantitativas. Entonces, variables nosotros tengamos realmente variables expresadas en números que expresen justamente esa continuidad. Entonces se dice son No, y ahora variables limpio la casa, no se echarle agua. continuas o, eh, o discretas también, ¿tá? Pero cuantitativas. Ahora, también vamos a tener, cuando veamos las variables cualitativas, o sea, que veamos una característica que se diga, no sé, este producto es caro o barato, o este producto por ejemplo, de tecnología avanzada, de tecnología media o tecnología básica. Entonces son características donde se expresan mediante variables cualitativas. ¿Sí? Entonces, en ese caso vamos a analizar las coordenadas, vamos a usar las coordenadas principales. ¿Sí? Cuando tengamos variables cualitativas, también vamos a ver el caso más frecuente, que son el análisis factorial de correspondencia. Y en función de la cantidad de variables o factores, vamos a aplicar simple o múltiple. ¿Estamos hasta ahí? ¿Sí? Entonces, nos vamos a dedicar la mitad de la clase o más de la mitad de la clase en ver el análisis de componentes principales. El resto de las técnicas nos vamos a dedicar menos tiempo porque van a consistir en exactamente lo mismo en función de la matriz que se le ingrese y va a tener el mismo fin. ¿Estamos? El análisis de componente principal es una técnica que, a ver, nosotros tenemos un conjunto de datos, una matriz, un fenómeno donde tenemos individuos y variables asociadas, donde con el análisis vamos a resumir, vamos a reducir esa dimensionalidad. Vamos a ver un caso acá donde tenemos como 85 variables y lo vamos a reducir en dos variables. ¿Sí?
o en dos nuevos componentes principales. Acá se dice que, ¿por qué en dos? ¿Por qué elegimos el número mágico de dos? Esa fue una pregunta que cuando estábamos cursando la maestría con Miguel, le hago al profesor y digo, ¿por qué dos? Y dice, y bueno, a ver, porque uno trata todas las variables que uno vea originalmente, la vamos a resumir en dos, porque en dos la vamos a poder representar en un plano bidimensional, ¿sí? Y vamos a poder ver, ¿ya por qué? Porque ya cuando ingresamos una tercera variable, una cuarta, un nuevo tercer componente principal, un cuarto, ya se complica la visualización de eso. Y tengamos en cuenta que son técnicas de ordenación. Entonces se generan nuevas variables. Estas nuevas variables que van a resumir las variables originales anteriores son combinaciones lineales de las variables originales. ¿Sí? Ya vamos a explicar en teoría un poquitito cómo se hacen esas combinaciones lineales de las variables originales para llegar a las nuevas variables, que son los componentes principales. Esas nuevas variables van a tener la característica de estar incorrelacionadas entre sí. Entonces la ventaja es que van a ser nuevos componentes que se dice que son ortogonales, porque ya lo vamos a ver eso en un plano directamente, pero es como que están en extremos distintos gráficamente, a los efectos de que toda la información de las variables originales o se expresan en uno o se expresan en otro, en otra nueva variable. ¿Sí? Entonces, objetivo de todas estas técnicas y de componentes principales es simplificar toda la estructura de datos. Ojo, cuando resumimos se pierde información. Entonces la idea es poder minimizar esa pérdida de información. Y todo se va a basar en que las variables originales estén correlacionadas. Porque si no están correlacionadas, no se pueden aplicar estas técnicas. Entonces justamente el resumen que se hace de las variables originales se hace aprovechando esa relación que hay en esas variables originales, esa correlación que hay. ¿Sí? Uy, voy a ocultar el panel, ocultar controles de reunión flotante. Y ahí Miguel o Celso van a manejar el, el panel por cualquier cosa. ¿Sí? Y bueno, en análisis de componentes principales, el input siempre va a ser la matriz de varianzas y covarianza o la matriz de correlación. ¿Está? Nosotros a ver, vamos a tener un conjunto de datos que va a estar expresado, listo. Lo está expresado, ya vamos a ver el caso y lo vamos a transformar directamente en una matriz de correlación. ¿Está? ¿En qué caso vamos a aplicar esto? Y todo esto lo saqué de ChatGPT, como para que vean las distintas ejemplos que se pueden usar eh, para la aplicación de componentes principales. Si nosotros queremos analizar cartera de productos, justamente el ejemplo que vamos a ver hoy de componentes principales va a ser un conjunto de celulares en una empresa. Entonces tenemos 40 celulares donde tenemos 6 características distintas. 6 características distintas. Y digo, ¿de qué manera ordenamos esos productos como para categorizarlo y como para ver cuáles son mejores y cuáles no? ¿Sí? También podemos aplicarlo para segmentar clientes. ¿Sí? En función de las características de esos clientes, poder segmentarlos, ordenarlos y en función de eso aplicar una política concreta de marketing o de difusión o de venta puntualmente para cada grupo. ¿Sí? Para encuestas de satisfacción, y después hay otras opciones más que ya son más específicas. ¿Sí? Contexto histórico, tengo que hablar un poquitito de esto, ¿sí? Pero no es nada de otro mundo. Pero el análisis de componentes principales surge principalmente en el 33. Todo fue muy teórico. Surge en función de un desarrollo que se había hecho de lo que es el análisis factorial exploratorio, donde el análisis factorial exploratorio, el EFA, lo planteó Spearman en 1904 en un trabajo donde él quería definir y medir la inteligencia. Más que nada, en un conjunto de alumnos, él quería poder agarrar y ver cuáles eran los factores que incidían en que los alumnos saquen buenas notas en algunas materias y malas notas en otros. Entonces, como que esa inteligencia la desdobló
en una inteligencia más matemática, denominada cuantitativa, y otra que era otro tipo de inteligencia, un poquito más ya relacionado con la parte de la historia, la filosofía, las letras, ¿sí? Entonces, de esa manera, la idea era, con un conjunto de alumnos, un conjunto de notas, poder ver si la inteligencia se podía desdoblar en distintas inteligencias, ¿sí? Una era inteligencia verbal, otra era inteligencia analítica o matemática, ¿sí? Acá tenemos la diferencia. Esto es componentes principales. En resumen, ¿no? En resumen, donde tenemos un montón de variables. Acá tenemos 8 variables. Bueno, la idea es Disculpe, resumir profe, pero no está la... proyectando la diapositiva. ¿Alguien está hablando? Sí, le digo que no está proyectando la diapositiva, lo que se está viendo es el RStudio. El No, yo R... sí vi Sí, la diapositiva. yo veo ¿Cómo? bien las diapositivas. Buen día, yo sí veo la diapositiva. ¿Están viendo la diapositiva o no? Sí, sí, se está viendo. Sí, se ve. Sí, Ah, bueno. Bueno. Ahí. Bueno, sigo entonces. ¿Sí? Me interrumpe cualquier cosa porque yo estoy en una vista donde no veo nada de lo que me dicen en el chat. Entonces, de las 8 variables, la idea era resumir las 8 variables. Imagínense 8 variables. Piensen lo que ustedes quieran del ejemplo que ustedes quieran de un conjunto de individuos donde los caracterizamos por 8 variables. Entonces vamos a resumir esas 8 características en distintos componentes. En realidad acá lo ponemos en 2 componentes, pero vamos a ser sinceros. Si tenemos 8 variables, podemos llegar a resumirlo en 8 variables. ¿Y qué finalidad, en 8 componentes? ¿Y qué finalidad tendría esa? Ninguna. La idea es que si tenemos 8, tengamos menos nuevas variables o menos nuevos componentes. ¿Tá? Y la idea es siempre que sean 2 o 3 como mucho. ¿Estamos? Por lo contrario, el análisis factorial exploratorio, que es uno de los temas que es la base de la tesis de la maestría que estoy haciendo, ¿sí? Por lo contrario, se usan las mismas técnicas, pero lo que busca es encontrar factores que incidan en esas variables y cada variable va a tener su propio error. Esto ya es otro tema ajeno, pero es bueno que podamos ver la diferencia entre lo que es el análisis factorial exploratorio y el análisis de componentes principales, que es lo que vamos a ver ahora. ¿Sí? Marco teórico. Vamos a hacer pequeña explicación, nada de otro mundo, no es la idea que manejen a full estos conceptos ni nada. Entonces, quédense tranquilos, ¿sí? Y esto ya va a quedar, la presentación ya está, así que en eso no se preocupen. ¿Se acuerdan que en algún momento vimos lo que era la covarianza? ¿Sí? La covarianza era una medida que veía, es un indicador que mide una relación que hay entre dos variables, ¿sí? Pero está expresada en términos de las dos variables, porque acá imagínense que terminan siendo productos, suma de productos que hay entre cada observación y la media de una variable, eh, 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 multiplicado por cada observación y la media de la otra variable. Entonces la covarianza terminaba siendo una indicación de una relación. Y sobre la covarianza luego sacamos la correlación. ¿Sí? Entonces, pero lo que es importante, y sobre todo es, si nosotros tenemos que aplicar un análisis de componentes principales, o PCA en inglés, la sigla, es como que las distintas variables deberían tener un determinado nivel de correlación, o sea, que tengan una determinada correlación. Si no, no se puede usar, no se le puede sacar jugo a esta técnica. Y sí, en los componentes principales, al ser una transformación lineal, se usan conceptos de simetría. Acá vamos a ver 5 a 10 minutos de teoría pequeñita, matemática, y después ya pasamos directamente al ejemplo. ¿Sí? Observen, hagamos de cuenta que tenemos acá dos variables. Acá vemos la variable x sub 1 y la variable x sub 2. ¿Estamos? Estos puntitos que tenemos es la relación que hay, son justamente las observaciones. Cada puntito es un individuo donde está caracterizado por estas dos variables. ¿Sí? Nosotros podemos representar ese conjunto de datos con esta elipse. ¿Sí? ¿Ven esta elipse que ponemos ahí?
con esta elipse. Y donde en esta elipse lo que vamos a ver, o sea, esto que tiene, este dibujito que tiene una estructura o una forma medio ovalada, de pelota de rugby, ¿sí? Entonces, acá se van a crear o se van a calcular determinadas medidas que esta dirección que tenemos acá, que representa esta recta de color rojo, la más larga de las dos, va a representar en un nuevo eje a ese conjunto de datos que está caracterizado originalmente. ¿Alguien está hablando? Si no quieren decir nada, pónganse en mute, por favor. Entonces, directamente, con este nuevo eje que se genera acá, ¿sí? Que es el más largo, esta es una dirección que se va a denominar autovector. ¿Estamos hasta ahí? Este autovector va a tener asociado un autovalor. Y el autovalor es una medida de la varianza. Entonces, si esta recta que tenemos ahí es grande, es larga, tiene una dirección, vamos a tener un autovalor grande. Y en este caso, esta recta que tenemos acá, al ser más chica que la otra, ¿sí? Es un autovector que va a tener un autovalor más chiquito. Entre esos dos autovectores que estamos viendo, las dos rectas, tenemos dos autovalores. Este es un caso teórico que tenemos dos variables originales y vamos a resumir la información en dos nuevas variables. De todas maneras, podemos eliminar esta recta que tenemos acá y nos quedamos con un solo nuevo componente principal que se va a expresar por este autovector, que lo más importante va a ser el autovalor que represente ese conjunto de datos, y perderemos la información del segundo componente, que sería este que está acá. ¿Estamos hasta ahí? Cuando yo le digo ortogonales, es que las nuevas variables o los nuevos ejes que acá los representamos, ¿sí? Observen que uno está en esta dirección y el otro está en una dirección totalmente contraria. Entonces significa que la correlación que hay entre esos nuevos ejes es cero. ¿Estamos hasta ahí? Entonces acá, de toda la información que vemos, vamos a ver que la mayoría de la información se puede representar en este primer componente principal. ¿Estamos? Esa es la explicación en sí teórica. Acá hagamos de cuenta que tenemos un conjunto de datos que tenemos tres variables. Bien, lo podemos expresar con esto. Ya habíamos visto esto, ¿se acuerdan? Lo habíamos visto. O también lo podemos expresar de esta manera, pero es lo mismo. Acá lo que vamos a tener es, esta es la varianza de cada una de las variables, lo que está en la diagonal, y lo que tenemos en los extremos o en los sectores inferiores o superiores son las covarianzas que hay, que habíamos visto la covarianza entre cada variable con la otra. ¿Se entiende? ¿Sí? Entonces, si nosotros sumamos todas las varianzas de las distintas variables, vamos a tener la varianza total del conjunto de datos. ¿Y por qué estoy hablando de esto? Porque nosotros tenemos un conjunto de datos originales, cuando aplicamos componentes principales, vamos a tratar de mantener de la varianza total la mayoría de la varianza total. No sé cuánto, pero vamos a tratar de mantener la mayoría, puede ser entre un 70 y un 80%, ¿sí? En el resumen que hagamos de la información. ¿Está? Esta definición matemática no la voy a expresar acá para que no se aburran, pero la idea sobre todo es que en componentes principales la idea es calcular autovalores y autovectores. Los autovectores son los coeficientes de transformación lineal que vimos que era la dirección de esa pelota ovalada, de esa pelota de rugby. Y los autovalores son las medidas de varianza que son explicadas por cada autovector. En cada técnica de ordenación, como resumen, ya sea componentes principales, coordenadas principales, correspondencia, el objetivo es calcular autovalores y autovectores. Eso es el objetivo, ¿sí? Ya vamos a hacer una interpretación de los autovalores sobre todas las cosas, ¿sí? Pero eso es bueno
digamos, que lo sepan manejar. Bueno, vamos acá a un ejemplo común, teórico, y luego pasamos al ejemplo práctico que tenemos. Esta puede ser una tabla confusa. Ustedes tengan en cuenta que la variable original, acá tenemos un conjunto de datos. Piensen 12 vendedores, empleados, productos, lo que ustedes quieran. 12 individuos distintos. Donde tenemos dos variables. Esta es una variable, que la primera variable, que la llamamos variable original x1, y esta es la segunda variable. ¿Estamos hasta ahí? Ese es el conjunto de datos. ¿Estamos? Entonces, sobre este conjunto de datos, nosotros podemos calcular la varianza de la primera variable y la varianza de la segunda variable. ¿Estamos? Entonces, si nosotros sumamos la varianza de la primera variable y la varianza de la segunda variable, vamos a tener la varianza total. ¿Está? La varianza total, que es lo que vemos acá, esta que vemos acá es la matriz de varianza y covarianza. Esta es la varianza de x1 y esta es la varianza de x2. ¿Y qué es esto que está acá? Es la covarianza que hay entre las dos variables. ¿Sí? Esto, si lo ajustamos por los desvíos estándar, vamos a calcular la matriz de correlación. Cualquiera de estas dos matrices, ya sea esta o esta, es lo que nos va a permitir meter esa información en el R para aplicar componentes principales y como para hacer esa reducción de la dimensionalidad. Ustedes me dicen, pero profesor, acá tenemos dos variables. Bueno, dos variables. ¿En cuántas variables la vamos a reducir? Y bueno, vamos a ver, acá hay un ejemplo teórico. En la vida real van a tener 80 variables distintas de un conjunto de datos que van a querer resumir. Esto es un caso teórico donde tienen dos variables. ¿Cuánto? Y la idea es que generen un nuevo componente principal, pero pueden generar como máximo, si tienen dos variables, van a poder generar dos nuevos componentes principales. Son transformaciones lineales. ¿Sí? Entonces, esto es la varianza total, para repasar, que, y esto es importante, observen esto, de la varianza total de los datos, la primer variable tiene el 52% de la varianza total. La primera variable tiene el 52%. Y la segunda variable, que va a ser el 21,091, dividido la varianza total, la suma de todo, va a dar 47. Entonces, ¿qué vemos? Que de ese conjunto de datos, la varianza de la primera variable representa el 52%. Y la de la segunda, el 47%. ¿Estamos? Esto es importante porque cuando apliquemos componentes principales, la idea es que generemos de las dos variables, generemos una nueva variable que tenga más información que este 52%. Así después descartamos el segundo componente. ¿Estamos hasta ahí? Si nosotros queremos representar ese conjunto de datos que vimos recién acá, en un nuevo eje, en uno solo, acá observamos que se puede trazar un nuevo eje. La única que represente todo ese conjunto de datos. Entonces acá trazamos un nuevo eje donde tiene un coseno acá que son 10 grados. Ustedes me dicen, ay, coseno, seno, eso no lo había visto en primaria, no lo vimos ni en universidad vimos eso. Pero bueno, no sé si habrán visto en la universidad, yo no me acuerdo la verdad, puede ser que sí, pero hace mucho. Pero lo que voy es, si trazamos un nuevo eje que tenga, pero acá vemos que con 10 grados, no sé si este nuevo eje representa todos los datos. Pónganse a ver el gráfico este. ¿No creen que si hacemos una nueva recta que esté esta un poquito más inclinada, o sea que esté más o menos en la dirección donde está mi puntero láser, más o menos así, va a representar mejor esos datos? En ese caso habría que cambiar este coseno. Ahora, estos grados. Ahora, vamos a ver el caso con estos 10 grados. Nosotros si tenemos 10 grados de inclinación, acá donde vamos a hacer la transformación lineal. Y vamos a generar nuevos componentes. Este x sub 1 asterisco va a ser un nuevo componente que va a representar esas dos variables. Y de esta manera se hace la transformación lineal. No hace falta que ustedes lo entiendan o lo comprendan a la perfección, porque en R apretan un botón y ya les sale el nuevo componente directamente que va a representar las variables originales. ¿Estamos? Acá lo que le mostramos es que con los 10 grados de inclinación,
podemos crear un nuevo componente que represente el 64% de los datos. Sin embargo, acá nos ponemos a ver, acá encontramos que si hubiéramos hecho un nuevo eje y lo hubiéramos puesto con un grado, con 43,26, podríamos llegar en un solo nuevo componente a representar el 87% de toda esa información. Y eso es lo que nosotros queremos. El R automáticamente ya calcula todo esto, así que no hace falta que ustedes lo manejen. Este va a ser el nuevo componente, este que está acá. Este que está acá, ¿lo ven? Este es el primero que está acá, que va a ser este X sub 1, que va a tener 43,26 grados de inclinación para representar esos datos. Acuérdense que si no están estos ejes, esos datos nosotros lo habíamos visto como una pelota ovalada, ¿se acuerdan? Una pelota ovalada donde teníamos el primer componente, donde se trazaba el autovector y se podía calcular el autovalor. Entonces acá donde se produce esa transformación. Acá no busco que entiendan esta transformación, pero esta es la manera de poder calcular. Entonces, en resumen, estos nuevos ejes son los componentes principales. Las nuevas variables que vamos a calcular, que son esos componentes principales, son combinaciones lineales de las variables originales. La varianza total se mantiene siempre. Entonces, la varianza total de las nuevas variables, de los nuevos componentes, es la misma que de las variables originales. Estos 44,182. Pero la ventaja es que si nosotros trazamos el primer componente, va a representar el 87% de los datos. Hacemos el segundo componente y va a representar el otro el 12,69%. Entonces, en este caso, nosotros teníamos dos variables originales y podemos resumir esas dos variables originales en una sola variable, que es esta que está acá, este nuevo componente, que va a representar el 87% de los datos. Y vamos a perder un 12,69% de información, pero lo vamos a resumir 2 en 1. ¿Vamos? Bueno, la nueva varianza es más grande que la varianza de cualquiera de las variables. Y tengan en cuenta que la correlación entre este nuevo componente y este es 0, ya que son ortogonales. ¿Estamos hasta ahí? Bueno, vamos a ver un caso práctico. Vamos a ver, no sé cómo darle, si darle todo junto en el PowerPoint y después ir al R o ir alternando, ¿sí? Contar en el R son 2 o 3 comandos directamente, ¿sí? Pero a ver, lean un poquito este caso. Yo trabajo en una compañía que es un retail de tecnología, donde el 80% de nuestras ventas son celulares. Tenemos diversidad de modelos de distintas marcas. Este trabajo lo presenté en una jornada donde aplicamos componentes principales para 40 modelos de celulares, y cada uno de esos 40 celulares tiene 6 características o variables observadas, las que llamamos variables originales. ¿Sí? Resolución de la cámara trasera, de la cámara frontal. Observen que de la cámara frontal es la cámara que tienen para sacarse la selfie, esas que suben en Instagram. ¿Sí? La capacidad de la batería, si dura mucho la batería o no, la memoria RAM, que es la memoria de procesamiento, la memoria de almacenamiento para las fotos y el tamaño de la pantalla. Son 6 características. Podemos agregar muchas más. Yo había agregado una en el precio, una séptima. Pero el precio después les voy a explicar por qué después lo saqué al precio. ¿Sí? Acá, si observan, estos son este trabajo lo hice hace 4 meses. Ya por inflación estos precios no son vigentes. ¿Sí? Y el año que viene, si volvemos a dictar esto, ya van a quedar, muchos de estos celulares van a quedar obsoletos. Si ustedes se compraron algún celular en el último año, año y medio, observen que puede estar acá. ¿Sí? Donde acá hay una séptima variable que incluí, que es el precio, pero las otras 6 variables que le había mostrado ahí, memoria, están todo expresado en variables numéricas, variables cuantitativas. Cada uno, esto está expresado en gigas, esto está expresado en gigas también la memoria RAM, el tamaño de pantalla en pulgadas, la capacidad de la batería, hay una medida megahertz o no sé cómo se llama la variable. Miliamperes. Eso.
Después, la cámara trasera y la cámara frontal también, esto es en calidad de la cámara, ¿sí? Entonces acá vemos, sí, que el Moto Edge Ultra es el que tiene mejor calidad, es la resolución de cámara, ¿sí? Entonces, nosotros podemos aplicar acá un análisis descriptivo, ¿tá? ¿Quieren que lo vayamos viendo en el R? Vamos viéndolo en el R para que no sea eh, tan aburrido, tan, digamos, monótono, sería la palabra, ¿sí? Entonces, vamos a cargar primero, no sé si lo tengo a celulares, lo tengo, pero lo cargamos nuevamente. Ahí cargó, observen cómo lee el archivo. Ustedes lo tienen a lo que es la planilla celulares. Si se ponen a ver esa planilla, bueno, directamente, seamos más específicos, acá la veamos. Y acá están los distintos modelos de celulares y las distintas variables, ¿sí? Para hacerlo mejor, yo lo ejecuto nuevamente. Tengo que hacerlo así. Ahí, lo vuelvo a ejecutar y ahí vemos. ¿Está? Celulares y vemos cómo están expresadas los distintos modelos y las distintas características. ¿Estamos hasta ahí? Bueno, nosotros podemos hacer un análisis, podemos ver la estructura de los datos. Bueno, vamos a ver la estructura de los datos. Y acá vemos. ¿Ven acá? En la estructura de los datos, acá observamos cómo cada una de esas variables, esta está expresada en enteros, en valores enteros, este en valores numéricos, pero como que todas están expresadas en términos numéricos, ¿sí? Si queremos aplicar indicadores descriptivos como para analizar un poquito, antes de aplicar componentes principales, bueno, le aplicamos el summary, donde en el summary vemos el promedio de los celulares acá, la media, son 165.000 pesos de precio. Promedio de almacenamiento, 126 GB de almacenamiento. Promedio de memoria RAM, 5 GB. Promedio de dimensión de la pantalla, 6,33 pulgadas. La duración de la batería expresada en esa variable que había dicho Miguel, que no me acuerdo ahora, 4.400. Y bueno, la cámara trasera y la cámara frontal en lo que es la resolución. ¿Estamos? Bueno, ahí ya vimos el conjunto de datos. Podemos calcular en sí otra manera para calcular la media para cada variable con este comando. Les queda el script. Luego lo podemos redondear directamente. Podemos crear un conjunto de datos que son todas las medias. Bien, y podemos redondear y mostrarlo. Acá ya está redondeado con dos, observen acá, tiene dos valores después de la coma, entonces me lo redondea con dos valores. Si yo le pongo con uno, un valor, si lo pongo con cero, no sé si me dará, no hice nunca la prueba, si me dará valores redondos. Sí, me da sin los decimales. ¿Está? Podemos sacar los desvíos también, está todo bien, los desvíos. Podemos sacar los coeficientes de variación, dividir los desvíos sobre las medias, redondear, muy bien. Podemos empezar a sacar ya las covarianzas. Observen cómo es el cálculo de la covarianza. ¿Ven acá? Calcula la covarianza de la matriz esta. Miren la matriz. La matriz es esta matriz que habíamos visto acá, ¿sí? Pero va a calcular la covarianza y lo vamos a poner en un elemento que se llama covarianza. Y lo vamos a ver redondeado. Y ahí ya tenemos una nueva matriz redondeada. ¿Ven? Acá están las distintas variables y acá están las otras variables. ¿Sí? Expresado en términos de, esto es covarianza y esto sería varianza. Varianza, varianza, varianza. ¿Estamos ahí? Podemos agarrar y estandarizar ese conjunto de datos, entonces lo estandarizamos. No lo vimos. Lo estandarizamos. Y ahí ya vemos la información un poquito estandarizada. ¿Sí? Observen acá esta matriz que vemos de este conjunto de datos, ya estos valores están estandarizados.
¿Sí? Y acá, si queremos aplicar la covarianza y lo vemos redondeado, ahí ya vemos una tabla un poquito más linda, ¿sí? Donde acá directamente ya tenemos las correlaciones. Estas ya son las correlaciones. Es la matriz de correlación que nos permite luego poder llegar a aplicarlo en el R. Entonces acá vemos que hay una correlación alta, o acá por ejemplo, entre la memoria RAM y el precio del celular. O que hay una correlación baja. ¿Cuál es la más baja de todas? Esta, por ejemplo. Entre la cámara frontal y la capacidad de la batería. O sea, como que no hay mucha relación. Y de la cámara trasera también no es que hay mucha correlación. ¿Sí? Bueno, acá hacemos una matriz de correlación que va a ser lo mismo y lo mostramos de la misma manera. ¿Está? Esta es una manera, esta librería, CoursePlot, todavía no aplicamos componentes principales por las dudas, ¿no? ¿Sí? Estamos viendo simplemente la parte descriptiva de los datos. Esta librería, CoursePlot, está buenísima porque les muestra acá un mapa de correlación. Observen qué bonito esto. Y qué buenas interpretaciones que podemos hacer. Cuando, a medida que, si es blanquito el cuadradito, significa que no hay correlación. Y a medida que se va haciendo oscuro, sí hay correlación. Y si es negativa, es roja. En todos casos, esto es positivo. Porque, esta es otra característica que en este ejemplo es bueno que ustedes sepan. Acá las 6 características, cuanto más valor tome, mejor o más moderno es el celular, salvo el precio. ¿Está? En el precio, o sea, acá el precio sí lo toma, pero como que ustedes algunas veces van a pagar un producto caro y que no vale la pena. Por eso es que el precio después lo saco. Acá como que, bueno, puede llegar a haber una correlación, pero puede pasar que tengan una variable donde cuanto más no sea mejor. ¿Estamos hasta ahí? ¿Sí? Entonces, pero acá, ¿por qué lo expresé en el ejemplo cuanto más mejor? Para poder luego ordenar esos celulares y ver en un mapa bidimensional no solo cómo se agrupan o se sitúan esos celulares, sino también para ver cuáles son los mejores celulares. ¿Tá? Por eso es que luego eliminé la palabra precio, la variable precio. ¿Sí? Bueno, pero perdón, no les expliqué esto. Observen que hay una alta correlación entre el precio, el almacenamiento y la memoria. ¿Sí? Y por lo contrario, hay una baja correlación entre las cámaras traseras o frontal y la pantalla o la batería. ¿Estamos? Es bueno para que puedan llegar a interpretar esto. ¿Sí? Vamos a aplicar ahora análisis de componentes principales. Acuérdense que en análisis de componentes principales calculamos autovectores, pero los autovectores no nos interesa mucho. Sí, cada autovector va a tener un autovalor. Ese autovalor sí nos interesa porque nos va a decir en cuánto representa ese nuevo componente la variación. ¿Sí? Eso sería lo más importante. Entonces, observen el comando. Este es el objeto que nosotros le podemos poner el número que queramos, pero acá, a la librería, esto es lo más importante que no les dije, Factominer. Esta librería es la que se usa para hacer todas las técnicas, es una librería francesa, porque es una de las escuelas del análisis multivariado y todo. Factominer, ¿sí? Y con esta librería ya tenemos este comando que es el comando PCA, donde acá directamente tenemos el conjunto de datos. Este NCP son la cantidad de nuevos componentes que nosotros queremos poner. Y si le ponemos gráfico true, automáticamente cuando hace componentes principales, acá me va a hacer el gráfico. ¿Ok? Ya me va a mostrar todo junto en un solo comando. Aplicamos. Me da un pequeño errorcito, no, un pequeño warning, y me muestra acá. Ahí ya aplico y ya creo un objeto que tiene un montón de cosas. ¿Sí? Pero acá observamos
en este gráfico cómo se ubican las variables. Entonces acá vamos a tener un gráficamente, ¿no? Un primer componente, que es la primera dimensión, que va a representar el 60% de los datos. Acuérdense que originalmente teníamos 6 variables. En este caso, está el precio acá. Bueno, 7 variables acá. 7 variables. Entonces, el primer componente va a tener estas 5 variables que están muy correlacionadas entre sí. El primer componente va a representar el 59% de los datos. Y el segundo componente va a representar el 18% de los datos, donde vemos que la batería y la pantalla están relacionadas. ¿Por qué? Pónganse a pensar. Y mientras la pantalla más grande va a consumir más batería, o lo que más consume batería es la pantalla. Por lo contrario, acá, mientras más precio tenga, más almacenamiento va a tener. Mientras más resolución de la cámara va a tener, y va a necesitar más memoria de almacenamiento, va a costar más caro. ¿Estamos? Y observen algo, teníamos 6 variables. Acá tenemos la primera variable que tiene 60% y la segunda variable 18%. 18 más 60 son 78. O sea, las primeras dos variables representan el 78% de la información. ¿Vamos? Ahora, podemos ver acá, con este comando donde redondeamos, este nuevo elemento lo aplicamos y me va a poder mostrar un montón de cosas. Los autovalores, las variables. ¿Sí? ¿Alguien dijo algo? No. Acá me muestra, si yo le pongo son los eigenvalues, son los autovalores. Y luego ya me va a mostrar el porcentaje de las variables, las coordenadas para los gráficos, para los distintos individuos y otras cuestiones. ¿Sí? Entonces, nosotros podemos, por ejemplo, acá, nosotros ponemos este comando que está acá, lo pongo acá, ¿sí? Ya me lo formó. Y ahí nosotros estamos viendo, acá nosotros estamos viendo, a ver, lo voy a ver si lo puedo ejecutar de vuelta para ver los mismos gráficos. Ahí está. Observen que se generan 7 componentes porque tenemos 7 variables. Nosotros no nos interesan todos los componentes, nos vamos a quedar con el primer componente y con el segundo, que es el que gráficamente hemos mostrado cuando acá poníamos esos dos componentes. Elegíamos los primeros dos. Estos son los autovalores. Acuérdense que los autovalores son medidas que representan la varianza de todo ese conjunto de datos. Entonces, acá lo que vemos es que en los primeros dos componentes tenemos el 77%. ¿De qué me sirve mantener estos componentes del 3 hasta el 7? Si tengo un 23%. ¿23? Sí, 23. No, nos olvidamos de los componentes de eso y nos quedamos con el 78% de la información en los primeros dos componentes. ¿Estamos ahí? Esa es la interpretación de esto. ¿Está? Podemos ver redondeado la información, bien redondeado. Esto me redondea en 4. 4, podemos pedir que nos redondeen con 2. Y ahí lo ejecutamos nuevamente y nos redondea en 2. ¿Sí? Acá podemos ver en este gráfico la explicación de los autovalores. Ustedes sobre autovalor hay un montón de cosas para hablar, pero lo más importante o que les dice la teoría es que estos son los distintos autovalores que representan los distintos componentes principales. 7. Lo que le dice la teoría es que se deberían quedar con la cantidad de componentes que cada autovalor sea mayor a 1. ¿Sí? Que es lo mismo que habíamos hablado, de que en los primeros dos componentes, el primer autovalor es 4 y pico, por lo que es mayor a 1. Entonces nos quedamos con el componente que muestra acá en este autovalor este. Y también nos quedamos con el segundo componente principal, la segunda variable, porque es mayor a 1. Y ya la tercera, como es menor a 1, la descartamos. ¿Estamos?
¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Acá observamos, en esto, observen cómo es. Del elemento que creamos el componente, vemos las distintas variables y vemos la correlación que hay de cada variable con cada nuevo componente. Está buenísima la interpretación. ¿Por qué? Porque vemos que en el primer componente, en la primera dimensión, esto lo habíamos visto gráficamente, acá. Vemos que hay una alta correlación del precio, del almacenamiento, de la memoria RAM, de la cámara trasera y de la cámara frontal, son correlaciones altas. Estas, ¿sí? Esta. Con la primera dimensión, que es esta que está acá. ¿Sí? Y luego, en el segundo componente, vemos que hay correlación alta acá y acá, que son las otras dos variables que no habíamos mencionado. ¿Estamos? Esa es la interpretación de las correlaciones que hay con cada componente. ¿Está? Y luego, bueno, ya podemos ver un montón de cosas. Podemos ver en la manera de graficar, observen. Observen este gráfico. Bueno, este gráfico ya lo hemos visto, ¿no? Observen este gráfico. Este gráfico es precioso. ¿Por qué? Porque este gráfico está mostrando los individuos, o las poblaciones, que en este caso son los productos. ¿Está? Y esto nos está mostrando, nos está ordenando esos individuos en este plano bidimensional, donde acá vemos este equipo, no sé si alguno tiene el Sky Energy, bueno, es un equipo que debe salir poca plata, es un equipo quizá para el campo, chiquitito, barato, con muy pocas prestaciones, y a medida que nos vamos alejando de este y nos vamos yendo para esta parte, ya mejoran los teléfonos, ¿sí? Estos ya son teléfonos baratitos, lindos pero baratitos, los que están por acá. Acá ya tenemos un conjunto de teléfonos, ¿sí? Que son de clase media, y a medida que nos vamos en la primera dimensión, donde se representan la mayoría de esas variables, ya vemos que acá están los celulares más lindos. El Moto S30 Ultra, el S23 Ultra o el Galaxy Fold 4 de 256. Entonces, en este conjunto de datos, acá donde estamos agrupando, vemos dónde están los mejores celulares. Observen algo. Acá creo que no está eliminado el precio. Entonces, bueno, va a haber una pequeña diferencia porque yo en un gráfico les muestro dónde está sin el precio. ¿Por qué sin el precio? Porque la idea es que ya les expliqué sobre el precio, que es mayor precio no significa que el celular sea mejor. ¿Sí? Y el otro gráfico es de las variables, bueno, que habíamos visto de qué manera, digamos, se ubicaban las variables. Me hace varios warnings y todo. Y acá, este es el gráfico más lindo de todos. ¿Sí? Donde acá directamente, en un solo gráfico, ponemos los dos conjuntos, tanto los celulares, que se ven agrupados por acá, como hay 40, no se nota y no se distingue nada. Pero acá vemos los individuos y acá vemos las variables. ¿Tá? Entonces, acá no tiene ninguna interpretación porque la verdad es una niebla. No se ve nada, no se distingue nada. Pero podemos ver que la mayoría de los celulares se agrupan, o sea, no hay mucha dispersión. ¿Y por qué pasa eso? Porque hoy en día quizá no hay diferencia significativa entre un celular y otro, salvo este, o el Kodak, que son teléfonos medio baratitos. Pero después el resto tiene características muy similares. Pero a medida que quizás acá están los celulares más caros que no se distinguen, están muy cerca de estas variables que están acá. ¿Estamos? Y con respecto a la batería y a la pantalla, están totalmente mucho más alejadas del resto, por lo que no hay un individuo o un celular que esté cerca de alguna de estas variables. ¿Sí? Quizás los que están por acá, pero no se distingue bien. ¿Estamos hasta ahí? Esa es la interpretación sobre componentes principales. ¿Estamos? Pasamos a lo que tengo en el gráfico. ¿Sí? Bueno, esto habíamos visto que era la matriz de correlaciones, que lo habíamos visto en el R.
el mapa de calor, lo que habíamos visto. Si yo le saco el precio, ¿cómo queda? Queda el almacenamiento con la memoria RAM. Acá es como que estos valores son todos del mismo color porque es uno, ¿sí? Lo importante es esto que está acá, esta correlación que tenemos acá entre la memoria RAM y el almacenamiento, o lo mismo entre la cámara trasera y la cámara frontal, o entre la pantalla y la batería, que es lo que se ve acá, con respecto a la cámara trasera y frontal, ¿sí? Acá, bueno, son las distintas maneras de los distintos autovalores. Esto está expresado para 6 variables porque habíamos eliminado el precio, ¿sí? Entonces acá están las 6 las variables donde se ven los autovalores. Acuérdense que acá en los autovalores tenían que ser autovalores mayores a 1, por eso es que nos quedábamos con el primer componente y con el segundo. El tercero, el cuarto ya no. ¿Estamos? En este caso, si eliminábamos el precio, el porcentaje acumulado de los dos primeros componentes es el 80% de toda la variación total. ¿Estamos? Este es otro gráfico que no lo grafiqué, porque no lo tengo al script en esa fila, pero es lo mismo. Acá lo que demuestra es el gráfico del bastón roto, o del codo, donde se genera el codo, que normalmente sería acá, es donde me quedo con los primeros dos componentes, que observen que de todas maneras los componentes tienen autovalores mayores a 1. Es otra manera de poder mostrar lo mismo. ¿Estamos ahí? Y acá en la interpretación de los componentes, esto le va a quedar a ustedes donde determinadas variables tienen una correlación alta, esta y esta, ¿sí? Con la primera dimensión, y luego en la segunda son estas dos. Y acá quiero hacer una aclaración que no la hice, que es muy importante. Nunca le pusimos nombre a los componentes. Le llamamos componente 1, componente 2, nueva variable x1, nueva variable x2, o dimensión 1 o dimensión 2. ¿Estamos hasta ahí? Pero pónganse a pensar que si con esta interpretación, con estas variables, nosotros podemos ver que el almacenamiento, la memoria RAM, la cámara trasera y la cámara frontal están altamente correlacionadas con la dimensión 1. Entonces podemos decir que el primer componente está relacionado con las prestaciones de los modelos, características de memoria, rapidez o aspectos de fotografía. Entonces al primer componente le podemos poner el nombre de prestaciones de celulares. Y al segundo componente, que tiene una correlación no tan alta, pero significativa de la pantalla y la batería, más que nada con aspectos de comodidad. Comodidad del celular. ¿En qué aspecto? Y que al tener una batería, una correlación en la batería, es como que este componente representa la comodidad de no tener que cargar la batería cada rato. Porque está relacionada la batería con el segundo componente. Entonces, ante mayor capacidad de batería, mejor porque voy a tener más comodidad de no tener que cargar el celular a cada rato. O la pantalla, más comodidad en tener una pantalla más grande y no tener que estar acercándome al celular como para ver una serie o ver una foto. ¿Estamos? Entonces es bueno que en el futuro, con las variables que ustedes quieran, con los ejemplos que ustedes quieran, puedan luego, cuando hacen la medida de la correlación que hay entre las variables y los componentes, puedan agarrar y puedan interpretar esos componentes y hasta darles nombres también. ¿Estamos ahí? Bueno, esto lo habíamos visto. Observen cómo, bueno, esto habíamos visto, ¿sí? Cómo se ubicaban las variables. Acá, de otra manera, cómo se ubicaban las variables. Y acá donde estaban los celulares ubicados. Acá observen la interpretación. Esto lo tengo mejor porque no lo puedo hacer en el R, esto no lo sé hacer. Donde tenemos ese grupo de celulares, este grupo de celulares, este grupo de celulares, ¿sí? Observen, por ejemplo, que el Galaxy Flip 4 de 128 está en un grupito donde el S20 FE que tengo yo tiene hasta quizás mejores prestaciones, nada más que el Flip 4 creo que es el que se abre, el 2 tiene una pantalla mucho más grande. ¿No? Después está este otro grupito de celulares, el Fold 4, el S23,
Y por último están esos dos grupitos de celulares donde el puntito es ese, este es el puntito, ¿está? Que representa a los dos. La característica, la diferencia entre los dos es que tiene un accesorio extra o no. Pero de esa manera nosotros podemos ver de qué manera ordenamos en un plano bidimensional esos dos componentes, ¿sí? Y esto era lo que habíamos visto, que lo traté de hacer un poquito más parejo, donde directamente en un gráfico veíamos las veíamos las variables y los individuos, ¿sí? ¿Estamos? Bueno. Vengo bien de tiempo, son las 10. ¿Alguna duda o consulta sobre análisis de componentes principales? ¿No? Bueno, son las 10. Vamos a hacer un pequeño break para que vayamos a tomar un café, ¿sí? Hoy vamos a estar terminando temprano, ¿está? Y después ya nos queda un poquito más, vamos a ver coordenadas principales y correspondencia, y ya terminamos, ¿sí? Hacemos un pequeño break de 15 minutos y volvemos a las 10:15, ¿estamos? Bueno, para hacer un resumen, acá yo les mostré cómo aplicando componentes principales a un caso puntual de un análisis de producto, ¿sí? Productos que tienen digamos, muchas características en común, ¿sí? Ustedes imagínense una empresa, un retail, una venta de alimentos, consumo masivo y todo, cómo pueden llegar a aplicar esta herramienta para hacer una segmentación de productos. ¿Tá? Ahora, no olvidemos los productos. Piensen en analizar recursos humanos, analizar personas, los rendimientos de personas, donde tenemos todos los individuos, son los distintos empleados. Y las características son distintos variables de rendimiento de esas personas. ¿Tá? Entonces, ¿de qué manera se puede llegar a aplicar eso? ¿Sí? También para la encuesta de satisfacción o encuesta de evaluación de competencias. ¿Tá? Entonces, es como un segmento muy, muy variado. Nosotros vamos a ver ahora otras técnicas donde las diferencias son los inputs. ¿Sí? Que acá estábamos hablando que en componentes principales se pone una matriz de correlación. O sea, una matriz, se ingresan conjuntos de componentes principales, se ingresan una matriz con conjunto de datos, variables cuantitativas, numéricas, espectacular. Eso se lo transforma en una matriz de correlación y sobre eso se trabaja. ¿Tá? ¿Por qué se trabaja en la matriz de correlación? Porque muchas veces las variables están expresadas, no es lo mismo pesos que kilos. Peso yo 100 kilos. Mido 1,89. Entonces, como que metro es distinto a kilo, ¿tá? Entonces, para que no tenga kilo mayor importancia, por eso es que se estandarizan las distintas variables y se lo lleva a una medida en común, que es justamente esa correlación, ya que componentes principales se basa en una correlación. ¿Tá? Bueno. Ocultar panel de reunión flotante. Así como vimos componentes principales, están viendo, ¿no? La presentación. Así como vimos componentes principales, tenemos coordenadas principales. Coordenadas principales es otra técnica de reducción, pero se aplica para variables cualitativas. ¿Qué serían variables cualitativas? Variables categóricas. El input de lo que se pone es justamente la matriz de similaridad. ¿Qué se entiende por similaridad? La similaridad es una matriz que va de 0 a 1. Entonces, si nosotros teníamos que segmentar determinadas observaciones, en una variable, las primeras dos observaciones o individuos dice 1, significa que ambos individuos, ¿sí?, contienen o califican para esa variable, ¿sí? Por una respuesta, por ejemplo, sí o no. ¿Tá? O como profesional, ¿sí? Son profesionales. Entonces son distintas variables. Entonces las similaridades es una manera de poder ver
los individuos, si son cercanos o parecidos unos con otros, cuando digo individuos, poblaciones, celulares, personas, productos, locales, lo que sea, ¿sí? ¿Perdón, alguien dijo algo? No. Entonces, de esa manera. Y si es cero, significa que los individuos en esa variable no tienen nada en común. ¿Estamos hasta ahí? Entonces, al trabajar con variables cualitativas o variables categóricas, ¿sí? Podemos llegar a ordenar en un plano los individuos o las poblaciones, pero no las variables. Esa es una diferencia que hay con componentes principales, ya que en las variables puntualmente en componentes principales podíamos asociar las variables y poner cercanas y poner en un mismo plano con los individuos y todo. Acá no, acá la idea va a ser simplemente ordenar individuos o poblaciones. ¿Estamos hasta ahí? Y como ya vimos todo el aspecto teórico, vamos a ver algunos ejemplos. Esto me lo mostró, el resumen me lo dio ChatGPT, ¿sí? Donde, en qué casos podemos aplicar coordenadas principales. ¿Tá? Entonces, bueno, percepción del cliente, pero acá estamos hablando de que todo tiene que tener en cuenta la similitud en la respuesta de los clientes. Similitud de respuesta, ¿sí? Sobre determinados productos o servicios y listo, con determinadas variables, si fue bien atendido, la atención, lo que pagó en precio, fue barato, fue caro, las ofertas, la limpieza del local y esas cuestiones. Comparación de productos, un ejemplo. Análisis de competencia, bien, pero recuerden que todo es por la similitud. Evaluación de desempeño de los empleados, análisis de mercado, ¿sí? Acá creo que vamos a hacer un análisis de locales, o evaluación de proveedores. ¿Tá? Vamos a ver un caso práctico directamente en el R. Vamos a hacer una evaluación de locales comerciales para una determinada cadena. Son 23 locales. A esos locales se los evalúa en 84 características. Pero 84 características donde la respuesta es sí o no. Es prácticamente una respuesta binaria. ¿Sí? Pueden llegar a ser otras alternativas, sí, está, pero acá vemos un caso concreto, simple y básico. Pero puede llegar a haber más respuestas, sí, puede llegar a haber más respuestas. ¿Tá? O sea, más tipos de respuestas, sí, no, no sé. Pasemos al R. Entonces, vamos a aplicar análisis de coordenadas principales. Ustedes tienen un archivo, este archivo que lo vamos a leer, que es justamente una evaluación de los locales. Si vemos este archivo, que acá no se lo puede ver bien, es una matriz, esta es una matriz de similaridad, donde son, acá son 11, pero 11, hay mucho más, sigue más, pero en total son 23 locales. Esos locales se los evaluó en 84 preguntas distintas. Entonces, si vemos una matriz de cuando hablamos de matriz de similaridad, si es 1, es porque ese local, ¿sí? Digamos, cumple la característica de esa variable. Y si es 0, es porque no la cumple. ¿Estamos acá? Entonces, de esa manera se pueden ver las similaridades entre los locales, que es lo que nosotros queremos estudiar. La librería que se va a usar acá es una librería AD4. Cargamos la librería. Y acá quiero hacer una aclaración. Dijimos que la entrada son similaridades. Bueno, muy bien. Ahora, esta función, this.binary, ¿sí? Es una función que directamente transforma esa matriz de similaridad en una matriz de correlación. ¿Tá? O más que nada, de distancia que va entre 0 a 1.
que es justamente lo que hay que usar para aplicar coordenadas principales. ¿Tá? Entonces, acá aplicamos esta función thisBinary. Recuerden que, y esto es bueno, ustedes están viendo mi Excel, mi R, ¿no? Recuerden que si ponemos help this.binary y lo ejecutamos, vamos a ver acá toda la explicación de esa función. ¿Tá? Y de qué manera, acá habla de lo que había hablado Miguel la otra vez, las distintas medidas de distancia, los distintos coeficientes de similaridad que pueden llegar a ver o de distancias. ¿Tá? Y acá dice, retorna una matriz de distancia. Eso es lo que, en lo que convierte cuando aplicamos esto con forma de matriz. ¿Sí? Entonces, ejecutamos. Para ver más detalles sobre eso, acá pueden ver. ¿Sí? Y vemos acá la matriz. Acá observamos que hay una similaridad como del 46% entre el local 1 y el local 2. O una similaridad del 35% entre el local 1 y el local 3. Son distancias acá que van de 0 a 1. ¿Estamos ahí? En función de la cantidad de 0 y 1 en cada una de las 84 variables que hay. ¿Está? Aplicamos el comando directamente cmd scales, que es el que permite hacer coordenadas, y ejecutamos lo que es este objeto que ya tiene toda la información. Observen un poquito. Acá lo que me muestra son las coordenadas de los locales para en 2 dimensiones poder hacer los gráficos. Muy bien. Los distintos autovalores. Observen algo. ¿Cuántas variables teníamos? Pero acá no lo ordena por variable. Acá genera autovalores en función de la cantidad de los locales. 23. ¿Sí? 21, 22 y 23. ¿Vamos? Y acá hacemos el plot. Donde directamente, acá como que en 2 dimensiones nos ordenan los 23 locales. Pero como que acá no vemos mucho, ¿no? No se ve mucho, ¿no? Entonces, podemos ir tocando ese gráfico. Entonces, estas coordenadas que vimos acá, la vamos a crear, la vamos a poner como este objeto. ¿Sí? Coordenada 1. Vamos a hacer lo mismo para las coordenadas 2. Estas coordenadas que están en esta columna las vamos a poner en este objeto. Coordenada 2. Vamos a hacer el plot de esas dos coordenadas. Acá, ven cómo se va mejorando el gráfico. Ponemos el título. Aplicamos una línea intermedia para poner una ordenación del 0. Una blind vertical para comparar. Y luego le agregamos el texto de las coordenadas para ver los locales. Y acá terminó la técnica, ¿no? Pero ¿qué es lo que vemos acá? Y bueno, acá vemos cómo ordenamos a los 23 locales en función de las similitudes. Acá tenemos un conjunto de locales donde tienen determinadas características en que se parecen. Acá, a este local está solito, acá tenemos otro conjunto de locales, ¿sí? Que tienen características, muchas características en común.
y acá hay otro conjunto de locales. Sobre eso se puede llegar a hacer una segmentación, habría que analizar si los locales son de la misma provincia, si tienen la misma gestión de un gerente, que se dan cuenta que este local está gestionado o quizás son locales, que estos locales están en alrededores de ciudades, o en shopping, o en pueblos del interior, o que venden determinados productos, y así. Y luego aplicar alguna acción concreta sobre estas características. ¿Estamos hasta ahí? ¿Sí? Bueno, ¿alguna duda o consulta sobre esto? Así pasamos a la otra técnica. Tomo agua. Lo único que hace esta técnica es ordenar los locales en función de la similitud, de la similaridad. Ahora, acuérdense que justamente la entrada es la similaridad, la matriz de similaridad. Bueno, vamos a analizar correspondencia simple ahora. Profe, yo tengo una duda en el R. Sí, No sé si podría mostrar el R de vuelta, por favor. sí, Cuando vamos a dibujar las líneas, Outline dice LTI igual a 3. sí. ¿Qué significa eso? El LTI igual a 3. Bueno, mira, a ver. Voy a poner así. Cuando vos ejecutás acá ves Sí, las distintas variables que están acá. ¿Sí? Los distintos. Cuando vos tenés este H que está en 0 y este B que está en 0, es la dirección directamente de, si es vertical o si es horizontal. Si vos agarrás y el LTI, ejecutemos de vuelta el gráfico. Pongo coordenada 1, pongo coordenada 2, pongo el plot. Y cuando vamos a ver, lo cambio a 6. Es la dimensión que hay entre los renglones, entre las líneas. ¿Estamos? sí, bien. Eso nada más. ¿Está? Es más, si lo ejecuto a este outline, fíjate cómo ahí vos ves esos guioncitos, los ves más separados. ¿Está? Eso es. ¿Sí? Y si hagamos una Sí, prueba, pongo 10, pongo 10, ejecuto de vuelta el plot. Todo esto es probar. El R es muy completo. Fíjate cómo es el tipo de línea acá. Ay, perdón. Ay, lo desarmenté. Perdón. Borro esto y vuelvo a ejecutar. Fíjate cómo es el modelito. ¿Está? Eso es nada más. ¿Estamos? sí, sí, muchas gracias. De nada. ¿Alguna otra duda? Bueno, este caso es más lindo. El análisis factorial de correspondencia, en comparación con lo que vimos recién, el análisis de coordenadas principales, la principal ventaja es que sí podemos representar, si están viendo la presentación, ¿no? Sí podemos representar tanto las variables como los individuos para variables categóricas, ¿sí? Para variables cualitativas. Vamos a tener dos tipos de técnicas. El análisis de correspondencia simple, donde vamos a tener solo dos factores. Y el análisis de correspondencia múltiple, donde vamos a tener más de dos factores. En este caso, el input son las tablas de contingencia. Vamos a ver un caso típico.
Ah, el caso típico. Este va a ser el caso típico. Y después le voy a explicar por qué prueba de independencia. Vamos a tener acá preferencia de automóvil, de la marca de automóvil. Son distintas marcas. Este es General Motors, ¿sí? Chevrolet. Ford, Chrysler, autos europeos tipo Renault, Peugeot, y asiático tipo Toyota, Hyundai, o algo así, o alguno de esos. Y acá la residencia de donde viven los que tienen esos autos, si están en ciudad grande, en los alrededores o en el campo. ¿Estamos ahí? Entonces, esta tabla es el input, que es una tabla de contingencia, donde acá vemos que tenemos 500 personas, y acá donde vemos que hay 64 de esas 500 personas que viven en una ciudad grande y tienen un Chevrolet, un auto de General Motors. ¿Estamos ahí? Ahora, nosotros, en estadística, en la carrera de grado, lo que les enseñamos es, cuando tenemos dos variables, buscamos ver si esas variables son independientes o no. ¿Estamos ahí? O si hay relación entre esas variables o no. Y esto es importante, porque si no hay relación entre esas variables, listo, terminamos, cerramos, bajamos la persiana y ya no se puede hacer más. Se dice que no hay relación entre la residencia donde vive el consumidor y la marca de auto que tiene. Listo. Entonces, aplicamos una prueba de independencia para ver si hay relación entre esas variables. Agarramos y en esta prueba que se aplica, que en el R es un solo comando chiquitito, ¿tá? Nada más. Pero acá, si me dice, no hay relación entre las variables, aplicamos, me da un indicador, ese indicador es menor a este valor, no hay relación entre las variables, listo, se acabó. Pero por lo contrario, nosotros en la carrera de grado enseñamos que queremos saber si hay relación o no. Entonces, si hay relación, si las variables están relacionadas, si realmente donde vive el consumidor influye en la marca de auto que tenga, o sea que quizá los de General Motors pueden hacer una campaña de marketing específicamente en las personas que viven en el campo o en el suburbio. Pero a lo que voy es, nosotros con esta prueba sabemos si hay independencia o no en las variables, pero no sabemos nada más. ¿Estamos? Y para eso existe esta técnica de ordenamiento. ¿Tá? Entonces, primero, en toda técnica de análisis factorial de correspondencia, ya sea simple o múltiple, lo primero que se hace es ver si hay relación entre las variables. Si no hay relación, listo, ya no podemos hacer nada. Es como que en componentes principales la correlación entre las variables sea cero. ¿Tá? No hay correlación entre variables, listo, no hacemos nada. Pero si la hay, listo, ahí estudiemos y ahí aplicamos correspondencia. ¿Sí? Y apliquemos entonces correspondencia. Bueno, acá hacemos la prueba. No hace falta que ustedes aprendan esto, ¿sí? Queda ahí en el script, pero directamente llego a la conclusión de que si rechazo la hipótesis nula, o sea, o sea, si realmente hay evidencia de que hay relación entre las variables, ahí me interesa ver en detalle la relación entre esas variables, entre esos factores. Y ahí aplico análisis factorial de correspondencia, simple porque son dos factores. ¿Está? El lugar de residencia y marca de automóvil. ¿Estamos ahí? Entonces, esto nosotros lo podemos ver de esta manera. Antes de ponerlo en el R, ya vamos a ver. Podemos ver esta pequeña tablita, donde son las mismas 500 observaciones, ¿no? O podemos tener de esta manera, hay 64 consumidores que viven en una ciudad grande, que tienen Chevrolet, hay 40 consumidores que tienen un Ford y que viven en ciudad grande. Es una descripción de esto, pero en un listado. Esto también se lo puede poner así en el R. O se puede poner que hay una persona que tiene General Motors y una ciudad grande, que vive en una ciudad grande. Otra persona que tiene General Motors, en total son tantas personas, pero bueno, hay que hacerte un listado muy largo. ¿Vamos? Entonces,
Vamos a ver en el R para estudiar este caso. Ustedes tienen el archivo que se llama marcas. ¿Sí? Entonces, cargamos los datos y vamos a ver esos datos que cargamos. Observen que una pequeña tablita chiquitita, que es la misma tablita que vimos acá. Acá. ¿Estamos? Es una pequeña tablita que les dice eso. Entonces, la primera prueba que tenemos que hacer antes de aplicar correspondencia, que está acá, es aplicar la prueba de independencia. Que se aplica muy simple con este comando, donde sacamos el valor chi. Sacamos el valor, o sea, generamos un objeto que es este test chi cuadrado. Y acá sacamos el valor. ¿Y qué es lo que yo les dije a ustedes la clase pasada? Que el valor que les dé está relacionado con los grados de libertad y todo. Entonces no le presten atención al valor chi cuadrado. Presten atención al valor p. Y si el valor p era significativamente chiquito, o menor al 5% o a 0,05, significa que se rechaza la hipótesis nula de igualdad. O sea que realmente sí hay relación entre las variables. Entonces, si hay relación entre las variables, listo, ahí ya avanzan, siguen. ¿Estamos? Bueno, y acá, si les interesa ver, acá les muestra el valor chi, el previsto. ¿Sí? Y estos son los datos originales. Entonces, ahí donde se ve la diferencia, que de acuerdo al total de filas y columnas, este es el valor esperado, los valores esperados. ¿Tá? Y estos son los valores reales. Por eso es que hay diferencia significativa entre eso y directamente se rechaza la hipótesis nula y hay relación entre las variables. ¿Tá? En una tabla de contingencia. Bueno, vamos a aplicar el análisis factorial, el análisis de correspondencia. La librería es la misma que habíamos visto. O sea que solamente en coordenada usábamos la librería AD4. Después en el resto seguimos usando la librería factominor. El comando es simple. Sea en inglés de la sigla, donde ponemos los objetos y ponemos cuántas dimensiones queremos ver, que siempre van a ser 2. Entonces hacemos la tabla. Hacemos la tabla y ya me hace el mapa. Y acá nos podemos dedicar media hora a interpretar esto. Esperen, se me hace a mí, pero no me lo está mostrando. Bueno, no me lo abre. Entonces, al no abrirme, voy a tener que poner de esta manera. ¿Qué interpretación hacen ustedes de esto? ¿Qué pueden decir? Observen bien. Hay una determinada cercanía entre las personas que tienen Ford y Chrysler con respecto a los que viven en el campo. Chrysler también es un auto yankee, estadounidense. ¿Sí? Que hay una determinada similitud entre los autos de marca europeo y General Motors con respecto a los que viven en el suburbio, en los alrededores de las ciudades grandes. Y que directamente puede llegar a haber, no es tanto, una cercanía entre los que tienen autos asiáticos y viven en ciudades grandes. ¿Por qué? Porque quizá los autos asiáticos son más económicos, en algunos casos son más chicos y pueden ser mucho más prácticos de usar en las ciudades grandes. ¿Sí? Ya hay ciudades grandes donde directamente algunos autos de consumo de combustible no los dejan entrar en el microcentro, ciudades en Europa. Y ahí directamente tienen que usar autos eléctricos o híbridos. ¿Sí? Pero acá ustedes pueden ser una interpretación. Y observen lo siguiente. Acá estamos viendo dos variables, donde las dos variables, o dos factores, vemos las cercanías que hay entre esos dos factores, entre los distintos niveles de esos factores. ¿Se entiende?
¿Se entiende eso? Esto es lo más importante de la técnica. Después, bueno, pueden ver la tabla de lo que cuando ejecutan esto, crean esa tabla y acá observan los distintos, eh, eh, los distintos elementos o objetos que se crean dentro de ese gran objeto. Por ejemplo, miren, yo pongo tabla.acs, le pongo el signo peso y ahí me muestra todas las opciones que me mostró acá. Y ahí yo puedo ver, a ver, mostrame los autovalores. Entonces ahí me muestra los autovalores. Y ahí como que me va a decir que en este gráfico de 2 dimensiones, al ser 2 factores, está el 100% de los datos. Pero como que se ve que en la primera dimensión, en este ordenamiento nomás, o sea, ordenamiento horizontal, no vertical, sino horizontal, vemos toda la variabilidad o el 99% de la variabilidad. O sea que si nosotros podemos hacer una recta, en vez de un gráfico bidimensional, vamos a tener una recta donde asiático, ciudad grande, y ahí van a estar las cercanías. Suburbio va a estar muy cerca de Europeo, en General Motors, y después por otra parte va a estar Ford y Chrysler muy cerquita, y después rural. ¿Se entiende? ¿Sí? Y así pueden hacer el resto, lo que pasa es que el resto ya no tiene muchas interpretaciones en sí. Y después, por último, está el comando summary, donde el summary directamente puede mostrar determinada información de la relación con las dimensiones. ¿Sí? Dimensión 1 y dimensión 2. ¿Estamos hasta ahí? Bueno. Vamos a ver otro caso. Otro caso. Otro caso de satisfacción del cliente. Para ver coordenadas, ¿no? Perdón, correspondencia. Observemos acá. Este de satisfacción, a ver, no sé si acá no, porque ya vemos el otro. A ver, cargo y les muestro el dato primero. Cargo satisfacción y vemos qué es lo que cargamos. Lo vuelvo a ejecutar para que se vea más fácil. Observen esto. Estas son encuestas que se hacen de satisfacción en 10 locales. ¿Está? Donde al cliente que va a esos locales se le pregunta si está en el servicio que tuvo en ese local, muy insatisfecho, neutral. Y acá estaba el plot, que yo digo, no se me genera y por eso que no me deja ver. Bueno. Neutral, satisfecho o insatisfecho. Observen en sí, entonces, que ordenamos la satisfacción que evaluamos en cada local, de los 10 locales, ponemos acá. Y vamos a ver realmente cómo se agrupan esos locales en función de la satisfacción de los clientes. Es interesante eso. ¿Está? Es otro ejemplo de lo mismo que estamos viendo con 2 factores. Aplicamos primero la prueba chi cuadrado. Me debería dar un valor P, me hace una advertencia, pero me debería dar un valor P. Cuando está la E ahí de por medio, es porque es un valor muy cercano a 0. O sea que, ¿qué significa? Que realmente hay relación entre las variables. Bueno, después me puede mostrar lo que se espera y comparado con los datos, y bueno. Pero eso es accesorio. Cargamos la librería si es que no la tenemos cargada y aplicamos el análisis de correspondencias simple. ¿Sí? Y acá ya me grafica. Ahora hagamos el zoom directamente. ¿Qué observamos acá? Bueno, primero, no hay ningún local, salvo quizás este, donde está muy cercano a los insatisfechos.
Pero tenemos un conjunto de locales que tienen una determinada proximidad con lo que es satisfecho y muy satisfecho. Este conjunto de locales que está acá. Y después hay otro conjunto de locales que están acá, que están muy cercanos al muy insatisfecho o al neutral. Entonces, como que quizás el local 1, 2, 4 y 5 deberíamos hacer alguna estrategia para mejorar la satisfacción de los clientes. ¿Tá? A estos locales es espectacular, y quizás a estos locales habría que analizarlo un poquito mejor, porque también están cercanos al muy insatisfecho, o pueden tener una determinada cercanía con el insatisfecho, pero no es tanto. Acá lo que sí vemos es que la primer dimensión solamente agrupa el 66% de toda la variabilidad. Y la segunda el 16%. O sea que estas distancias que están así no son tan importantes como esta distancia que están acá. O sea que yo puedo hacer una recta o una regla con una sola dimensión nada más, y donde ubico en una misma línea a todas estas observaciones, pero en la misma recta. O sea, el local 9 lo pongo acá, el local 7 lo pongo acá, el local 10 lo pongo acá, y en función veo la cercanía que hay entre los distintos locales con respecto a la satisfacción. ¿Estamos hasta ahí? ¿Qué más, qué más, qué más, qué más, qué más? Bueno, el print, como para ver. Ahí me hace un warning, pero me muestra todas las cosas que se pueden ver. Y el summary, donde me muestra distinta información. ¿Sí? Acá observen, digamos, los porcentajes. Esto me lo termina agrupando en 4 dimensiones. O sea, en 4, digamos, dicho de otra manera, está mal decirlo, que sea 4 como 4 componentes principales. Donde vemos que las primeras 2 dimensiones ya agrupan todo. Y por último, el plot que me muestra lo mismo. ¿Sí? Si es que quiero ver el plot sobre eso. ¿Estamos? Y el último tema que vamos a ver es el análisis de correspondencia múltiple. ¿Qué pasa si directamente al mismo ejemplo con el que nosotros estábamos trabajando, residencia y marca, agregamos un tercer factor? Esto lo agregué yo manualmente, o sea que en la tabla que ustedes, este archivo se llama marcas 1, que lo van a ver ustedes, ya está subido el script y todo, ¿no? Donde, además de ver si la persona donde vive hay alguna relación con la marca, si también influye si es soltero o no. Acá ya no se puede hacer una tabla de contingencia, porque la tabla de contingencia es una tabla de doble entrada. Ya esa tabla de contingencia se la podría hacer tipo medio tridimensional o como si fuera un cubo que muestre las 3 dimensiones, pero nada más, ya eso no se puede mostrar. ¿Sí? Se puede ver directamente de esta manera, no sé si acá muestra, acá está, observen. De esta manera es la manera en que se puede cargar la información. Observen que hay 500 individuos. El individuo 1 vive en la ciudad grande, entonces esto es 1, suburbio 0, rural 0. Tiene un auto de marca Chrysler, el resto del auto no, 0. Y está soltero. Entonces, de esta tabla disyuntiva es una manera en que se puede cargar también la información. ¿Estamos? Vamos a verlo acá directamente. Y este ya es prácticamente, sí, cargamos marcas, veamos de qué se trata marcas, vamos a ver una tabla re larga son en total 500. Acá cargó 333 y faltan 167. ¿Dónde? Está, observen acá, donde vive el cliente, el consumidor, la marca que usa y el estado civil. ¿Sí? ¿Estamos? La librería que se usa es la misma.
Acá se llama MCA, el comando de múltiple análisis de correspondencia, ¿sí? Acá era análisis de correspondencia común cuando eran dos factores, cuando era una tabla de contingencia. Acá es MCA, perdón, MCA, ¿sí? Entonces generamos justamente, aplicamos, y acá observen, aplicamos el comando y observen lo que me muestra, que hay una determinada cercanía entre el estado civil, la residencia, y como que la marca ya está mucho más lejos. Es como que estos son, creo que, datos de Estados Unidos. Como que si las personas tienen familia, de todas maneras, el estado civil lo inventé yo, así que no son datos reales del estado civil. Pero acá la interpretación, lo que dice a propósito, es que si uno tiene hijos, ya no es tan fácil vivir en un departamento, un monoambiente, en una ciudad capital, y directamente, si está casado, se entiende, está casado, tiene hijos, tiende a ir a vivir a un barrio más afuera o directamente al campo, ¿sí? Bueno, acá ejecutó, observen, acá ejecutó este gráfico cuando aplicamos este comando, pero también ordenó a las 500 personas de esta manera. Lo que pasa es que eso no tiene mucha interpretación si vemos los individuos así nomás, ¿sí? Por lo contrario, este mapa, o sea, cuando yo ejecuté este comando me hizo un montón de mapas, un montón de gráficos, perdón. Pero en este mapa, ahí ya vemos otra cosa. Ahí ya vemos que los solteros tienden a tener autos de marca Ford o autos europeos. Que los casados que están acá tienden a tener autos de marca Chrysler o de General Motors. Y a vivir en suburbios está un poco más lejos lo que viven en Ciudad Grande. O sea, acá se ve como que los solteros no tienen mucha, acá, de acuerdo a lo que vemos en el gráfico, no tendrían mucha relación con la zona donde viven, sí más con la marca de auto que usan. Y acá como que se ve la proximidad que puede llegar a haber entre los que tienen Ciudad Grande, los que viven en Ciudad Grande y los que tienen auto asiático, de marca asiática. ¿Tá? Pero como que hay mucha cercanía con los autos de General Motors y Casado, quizás porque General Motors, los Chrysler, son autos que lo hacen con determinado formato que sirven más para el cuidado para chicos y tipo más vehículo más grande, con más asientos y todo. ¿Sí? ¿Qué más? No sé si hay un gráfico más que me muestra, no. Eso, me muestra entonces varios gráficos. ¿Sí? Bueno, ahí puedo ver los autovalores, donde directamente entre la primera dos dimensiones. Observen esto. No, no, no. Los autovalores son muy bajos. Al ir incorporando más dimensiones, más factores en los datos originales, es como que se pierde la representatividad en las nuevas dimensiones. O sea que, observen que nosotros estábamos trabajando en otros lugares con componentes o con autovalores mayores a 1 y acá no hay ninguno mayor a 1, son todos chiquititos. Entonces como que hay mucha dispersión, por eso es que no podemos agrupar toda la información en una sola dimensión, no podemos hacer una recta acá. Y un gráfico de 2 dimensiones me va a mostrar, o un análisis con 2 dimensiones me va a mostrar el 33% de los datos, 34% de los datos, muy poquitito, de la variación de los datos. ¿Tá? Entonces, por eso es que quizás con 2 dimensiones es más complicado de poder hacer. ¿Sí? A ver, perdón, voy a hacer algo que nunca hice y no sé cómo me dará. ¿Qué pasa si acá le pongo 3 en los gráficos? Claro, me va a mostrar todo en 2 dimensiones de todas maneras. Bueno, quería ver si me podía mostrar algún tipo de gráfico tridimensional, pero este comando seguramente no. Debe haber alguna alternativa que no la conozco cómo será. ¿Está?
Voy a volver a cambiar para que no me afecte las cosas. Y acá, bueno, es manera de poder mostrar lo mismo que vimos en un solo gráfico, pero acá de poder verlo en forma individual. ¿Sí? Y acá son distintos comandos donde vemos la ubicación y es lo mismo que habíamos visto antes. ¿Sí? Y después el plot para poder ver la ubicación. Acá se puede realmente hacer algún tipo de operación puntual como para ver cómo se ubican los individuos, los 500 personas. ¿Sí? Y bueno, y esto que ya habíamos visto. ¿Tá? Esto del taller no lo voy a mostrar porque quizás lo agreguemos en el práctico directamente. ¿Vamos? Así que con eso son las 11. Vamos a dar por concluido el tema de hoy. ¿Alguna duda o consulta sobre esto? Bueno, va a haber muchas personas que van a ver la clase grabada después, que son, digamos, los que les gusta dormir un poquito el sábado de la mañana o hacer otras cosas, de estar trabajando. Van a poder ver los videos cuando ustedes quieran. Tengan en cuenta que el práctico 2 vence mañana a la noche. Y el próximo práctico lo vamos a publicar entre hoy y el lunes y va a estar habilitado una semanita hasta el domingo de medianoche de las elecciones. ¿Estamos? ¿Sí? Bueno,